en seguridad y Fuerzas Armadas, con quien voy a tener el gusto en los próximos minutos de poder platicar sobre el tema que tenemos sobre la mesa. Roxana, buenas tardes. Tenemos problemas con la comunicación. Vamos a tratar de recuperarla en unos momentos, precisamente porque tenemos varias preguntas sobre cómo precisamente enfocar los esfuerzos de las autoridades, porque lo están haciendo, lo han hecho a lo largo de los años. Sin embargo, no han podido encontrar esa estrategia adecuada. Pero mire, antes de irnos con eso y tratando de recuperar la comunicación, en el caso de Sinaloa, pues bueno, la perspectiva no es diferente. La condición de los policías tampoco es diferente. Veamos esta información. Con Roxana Juárez, especialista en seguridad y Fuerzas Armadas. Tuvimos un problema con la comunicación. Roxana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay una desconfianza social hacia nuestros policías más cercanos, hacia esos de proximidad, que además en este seguimiento para que llegue la justicia a una ciudadana o un ciudadano son pieza fundamental, son esos los que llegan en primer momento y que en muchas ocasiones, bueno, pues son los que menos confianza le tienen la ciudadanía. En este aspecto, ¿son policías, podría decirse, abandonados por el Estado? Sí, mira, me recuerdo que desde Calderón, ahora que lo mencionabas, respecto a esta política de seguridad donde habría una gran predominancia en el uso de las Fuerzas Armadas, se creó un fondo para los municipios, para las policías municipales, que desgraciadamente no se le dio seguimiento. En este país tenemos muy buenas intenciones, muchas veces hacemos programas interesantes, pero si no se les da seguimiento y se da seguimiento a los resultados, se crean estas rendiciones de cuentas que nos ayudarían a entender cómo van estos programas, pues sin ello no hay manera de tener resultados. Uno de creo que los problemas más acendrados es que no tenemos policías profesionales. Si tuviéramos esta profesión, esta identidad, este espíritu de cuerpo de ser policía, desde muchos niños que quisieran un día ser policías, este orgullo, yo sí creo que estos exámenes de control de confianza serían reprobados en menor nivel. Entonces sí creo que tenemos un problema de origen respecto a la creación de un cuerpo profesional del que se sientan orgullosos los miembros. Además de que no tienen este entrenamiento y no hay esta idea de la coordinación. Fíjate, todo lo que tiene que hacer un policía de proximidad, esto que tú dices que en primer lugar tienen ellos que serían los primeros respondientes, los primeros que se acercan a las personas, tendrían ellos que estar primero darle a conocer a la gente cuáles son sus funciones, que la gente se sienta muy segura con ellos y que los conozcan. Eso no se hace. Tendría que haber una transparencia en lo que se gasta en el equipamiento, en el entrenamiento, etcétera. Eso no se hace. Apenas si tienen dinero y apenas los gobiernos estatales, municipales pueden lograr, digamos, invertir en ellos. Entonces, sí nos falta muchísimo. Yo sé que el problema es que las políticas públicas en México son más políticas que públicas. El problema es que son cuestiones sexenales en donde los políticos prefieren irse a lo rápido, a lo fácil y no crear una conciencia policial desde el principio. Ese es el problema. Mira, en el tema por ejemplo, de la coordinación, casi todas las leyes policiales cuentan con una especificación de que deben de coordinarse con las diferentes, con los otros cuerpos policiales. La misma Guardia Nacional, en su artículo 6, dice que deben de hay una serie de objetivos y de responsabilidades, pero entre estos es coordinarse con las entidades federativas de municipios. A mí me parece que esto no está sucediendo, porque en el caso, por ejemplo, de las policías municipales, ahora que están teniendo que enfrentar cuestiones de cárteles, de estas redes
de crimen organizado que no solamente permea en un municipio, pero que sí pasa por ese municipio, tendrían que tener una coordinación y no salir a ciegas a patrullar. Entonces, hay una serie de cuestiones que no se están haciendo y que se deberían de hacer de origen. Ya es muy importante. Estamos a un límite, ya no podemos seguir cambiando, necesitamos tener una escuela, necesitamos que sean súper profesionales policías, que se sientan orgullosos y que estén tan bien entrenados que la gente se pueda acercar a ellos, que lo mismo puedan organizar una operación de mayor alcance sin que sean atacados y agredidos. Sí, y seguramente, Roxana, habrá gente del auditorio que nos dirá, pero es que a veces hasta le tengo más miedo al policía o a la patrulla que se va acercando que incluso a los propios presuntos delincuentes, pero eso ya pues sería como una opinión de cada persona sobre de lo que nos habla, de la desconfianza hacia los policías. Tú ya mencionabas esto de que no hay coordinación entre los grupos policiales y quizá esto pudiera ser una de las claves para que rindiera frutos el tema de la estrategia de seguridad, pero esto también quiere decir que no hay coordinación con lo que ahora conocemos como Guardia Nacional. Pues mira, Mitzi, yo lo que veo aquí es que el problema es que no hay confianza. Así como los ciudadanos no le tienen confianza a las policías locales, sean municipales, estatales, tampoco se tiene confianza entre la Guardia Nacional y los policías locales, por razones obvias. Entonces, porque hay un tema de corrupción, porque no van a intercambiar información, etcétera, etcétera. Y muchas veces porque desde la federación no hay una estrategia en donde se pueda incluir a una serie de policías locales, digamos, ¿no? Porque si también hubiese una estrategia, bueno, con el gobernador se puede hablar como para decir, oye, escoge elementos en los que yo pueda confiar y hagamos una operación conjunta. Pero esto tampoco se está haciendo porque tampoco hay una estrategia muy clara de cuáles son los blancos o los objetivos de la delincuencia que se quieren atacar. Ahora estamos viendo un problema terrible en la península de Yucatán, en Quintana Roo, donde esta es la segunda balacera, casi a la recién toma de posición del presidente municipal. Yo no sé cómo va a resolver este asunto el presidente municipal, yo no sé en qué condiciones se encuentran sus policías, pero ya habíamos visto este problema que venía que en cualquier momento iba a ser crisis desde el periodo gubernamental anterior. Entonces, sí, no hay coordinación, no hay confianza. Si la ciudadanía no le tiene confianza a sus policías, menos entre ellos van a tener esa confianza. No hay tampoco esta voluntad que te digo donde se pueda elegir a ciertos elementos de confianza y se tenga que leer cartillas para que se trabaje conjuntamente, porque tampoco hay una estrategia muy clara. Entonces ya olvídate de la transparencia y de estos otros sistemas sofisticados de acercamiento a la ciudadanía. Estaba leyendo este estudio de Causa en Común que habla precisamente de los policías, de lo que se tienen que enfrentar, independientemente si hay malos policías, si sigue habiendo malas prácticas, si incluso han estado involucrados en desapariciones forzadas, porque es una situación también real, si están ligados con el crimen, también de lo que les ha faltado que el Estado les entreguen. Y en uno de los párrafos que dice Causa en Común, dice: ante este escenario es cada vez más difícil propiciar e imaginar motivaciones para ser un policía en México. ¿Estás de acuerdo? Sí, mira, estoy absolutamente de acuerdo. Además, hay que agregar a esto que con este cambio de sistema legal, el nuevo sistema acusatorio, los policías son los primeros respondientes. Es decir, tienen ahora mucho mayores responsabilidades que antes y no se les está capacitando. Es decir, si en un patrullaje, hablemos hipotéticamente, en un patrullaje, un grupo de policías se encuentra una serie de cadáveres porque hubo un tiroteo, hay droga, hay armas, hay una serie de elementos, de evidencias que hay que embalar para que no se pierda la cadena de custodia. Esto lo tienen que hacer los policías como primeros respondientes. Tú imagínate, si apenas si tienen ellos una capacitación muy básica, ¿cómo van a hacer todo esto?
en donde no incurran en una responsabilidad o una omisión que les meta en un problema. Yo sí creo que están en el peor de los mundos. Y si te vas a hablar del sistema de justicia, te pones a ver que los ministerios públicos están en una situación igual o peor. Desde el 2016 no se ha incrementado la planta de ministerios públicos. Estamos hablando de un promedio más o menos de 10 o 15 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. En todos los estados hay un rezago impresionante de casos y no se han podido sacarlos adelante. Tú imagínate un policía con esta cantidad de problemas y todo en su contra, ¿con qué espíritu va a poder hacer una detención cuando que sabe que hay un rezago tan grande en el aparato de justicia ¿qué va a hacer? ¿Cómo van a poder resolver el pequeño esfuerzo que este policía hizo? Es muy, muy grave la situación en la que nos encontramos, Mitzi. Sí, exacto, es como luchar contra corriente, ¿no, Roxana? Muchísimas Así gracias por esta conversación y sobre todo por tu conocimiento al respecto de esto. Roxana Juárez, especialista en seguridad y Fuerzas Armadas, un gusto platicar contigo. Gracias, encantada. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, pero es breve. Regresamos con más información a Mega Noticias MX.